los principales problemas de voz. Por cierto, se me olvidó mencionarles uno muy importante, que es el estridor laringio y la difonía al llorar. Los niñitos no hablan, los bebés recién nacidos no hablan, pero sí lloran y el llanto puede ser difónico. ¿Okay? Obviamente, cuando tú tienes un bebé recién nacido que tiene un llanto difónico, el problema es congénito. Quiere decir que nació con él. O puede ser también que hayan sido niños que tuvieron ¿qué es esto? Que tuvieron que ser entubados. Ya van, no, que me salió un anuncio aquí que no sé qué. Que tuvieron que ser entubados porque tenían dificultad respiratoria y la intubación causó daños de las cuerdas vocales. ¿Okay? Eso es traumático. Pero también hay dos, claro. Una es el papiloma humano. Cuando el obstetra detecta que en la vagina de la mujer hay papilomas, es obligatorio hacer una cesárea para que el bebé no pase por el canal del parto y no se contamine. Eso está bien en Caracas, en Carúpano, que hay hospitales y hay hospitales grandes y lo que sea. Pero si tú te vas para Carúpano para adentro, para Sucre para adentro, lo que hay es una medicatura en donde normalmente eso no es así, pues, porque la mujer se presenta pariendo ya. Entonces se contagia con el papiloma. El papiloma, por supuesto, por eso yo te estoy diciendo, por eso que te estoy contando, el papiloma en recién nacidos está muy asociado a clase social baja y a pocos recursos económicos. ¿Okay? Malas condiciones de vida. Pues son personas que no se cuidan el embarazo porque viven en el medio rural, muchas veces por desidia, muchas veces porque no pueden. Punto. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no se cuida el embarazo? Bueno, porque la pobre mujer tiene que caminar 40 kilómetros para ir a la medicatura, para que la atiendan con una bala. Entonces no va, pues, simple y llanamente. ¿Okay? Y parece terrible, pero es así, es una realidad. La otra causa son causas congénitas. Y hay una muy común, que hay una debilidad de la laringe que se llama laringo tráqueo, porque también implica la tráquea, malasia. Malasia significa, el sufijo malasia significa debilidad. ¿Ok? Y entonces estamos hablando de laringotraqueomalacia, quiere decir que los cartílagos de la tráquea y de la laringe son débiles. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el bebé respira duro, cuando inspira duro, la vía respiratoria tiende a cerrarse. O sea, las vías respiratorias tienden a cerrarse cuando tú inspiras. ¿Ok? Pues porque la succión del aire empuja, tiende a hacer que se vayan hacia el medio las paredes. ¿Ok? Pero, para eso tenemos una serie de cartílagos, justamente para que no se cierren. Sin embargo, hay niños que nacen con eso de cartílagos muy débiles. La mayoría de las veces mejoran solos sin hacer absolutamente nada. ¿Ok? Pero a veces sí los niñitos entran en dificultad respiratoria y entonces tienen riesgo de morir. Entonces, en esos casos hay que hacerle una traqueotomía. Tú agarras, esta es la laringe, está el cartílago tiroide, está el cartílago cricoide y aquí está la tráquea. Uno abre un huequito aquí y pasa un tubo por allí para que respire. ¿Ok? Ese tubo se deja hasta que los cartílagos se maduran y se endurecen y entonces el paciente
Es un problema muy común. ¿Los otorrinos? Sí. En esa donde yo me cansé de hacer traqueotomías de esas. Entonces, también por otras razones, también a veces había quistes, había otras razones que también producían las cosas. Pero y parálisis de las cuerdas vocales, y hay muchos trastornos que también se los pueden tener los niños. Claro, los niños normalmente no tienen abuso de la voz, no tienen, bueno, sí, porque lloran y gritan mucho, ¿no? Los niños más grandes sí. Si tú ves un niño, apréndanse esto, si tú ves un niño de edad escolar, pues, ustedes se saben las edades de los niños, recién nacido, lactante, preescolar, escolar, se saben los límites de las edades. ¿Sí lo han visto? Sean honestas. Sí lo hemos visto. Sí lo vieron, pero no se acuerdan. Ya va, ya te voy a decir. De 0 a 27 días es un recién nacido. ¿Ok? De 28 días en adelante hasta 5 años, hasta 2 años, es un lactante. Se alimenta de su mamá. Claro, también es un lactante, o sea, tú lo puedes englobar y todo. Pero el recién nacido tiene un grupo particular, ¿ok? De 2 a 5 años tenemos un preescolar, pero de 2 a 7 años. Y de 7 en adelante hasta los 12 años tenemos un escolar. Después viene un adolescente, después viene un adulto, después viene un adulto contemporáneo, después viene un adulto mayor, un juventud prolongada, porque a nadie se le ocurre llamar a los viejitos por su nombre. Como que si eso fuera malo. Te dicen, él es un abuelito, un viejito. No, él es un viejo, yo soy un viejo, chico. ¿Ah? Usted me ha visto mi cara de pavito. Entonces, ahora... Hasta anda en moto. Bueno, sí, pero soy un viejo. Pero no soy un discapacitado. ¿Ok? Pero tengo 65 años. De hecho, estoy en las estadísticas, las ponen 65 o más. Ya yo estoy en ese 65 o más. Entonces, pero te lo ponen así como que si fuera malo. Y bueno, que va a tener nada de malo, es normal. Si tú llegas a viejo es porque no te moriste joven. ¿Ok? Bien, entonces, en los preescolares, cuando tienes la edad preescolar, niñitos con disfonía, la gran mayoría de las veces se debe a disfonías funcionales. Abuso de la voz, porque son unos gritones, además gritan groserías, juegan, tal. Entonces tienen problemas con la voz, pero es por disfonía funcional. Y hay disfonías que son habituales. El típico niñito que le dicen pollo ronco. ¿Por qué hablan así? Ya está, es habitual, pues, no forma parte de su voz. Eso no reviste ninguna patología. Quizás con terapia de voz a lo mejor pudiera mejorar un poco la calidad de la voz, porque suena más bonita, pero eso es patología de voz. Bien, ¿cómo se estudia entonces la voz? ¿Cómo vamos a saber nosotros cómo llegamos a un diagnóstico estudiando la voz? Entonces le pregunto, si ustedes tienen un paciente con disfonía, ¿sirve de algo pedirle unos exámenes de laboratorio? Una hematología completa, un perfil general, una cosa de esa. No. No, la respuesta es así de tajante. No sirve para nada. ¿Ok? Claro, si tú en un examen ves que el muchachito tiene
el muchachito, perdón, el paciente tiene diabetes o qué sé yo, bueno, esos son coadyuvantes, o sea, eso puede formar, vamos a decir, contribuir con el problema de la laringe, porque causa problemas neurológicos, que se llama pasatín. Pero es muy poco lo que podemos ganar en el diagnóstico haciendo un examen de sangre. Sin embargo, todo el mundo lo pide. Tú sabes que en medicina hay unas cosas que se llaman por compasión, pues compasivas. ¿Ok? Hay indicaciones que son compasivas. Hay indicaciones de cesáreas que son compasivas, porque la mujer no quiere pasar por el miedo. ¿Verdad? Entonces, por compasión, tú le haces una cesárea. Pero médicamente no tiene ninguna indicación de cesárea. ¿Okay? Lo mismo pasa con los exámenes de sangre. Hay gente que simplemente tener un examen de sangre, una hematología completa, ve cómo está la glicemia, cómo está el colesterol, todas cosas, lo deja más tranquilo. Eso no es grave. Déjame cambiar el micrófono. Era la misma cosa el micrófono la otra vez. ¿Cuál tengo? Bueno, sin embargo, yo ahorita lo estoy escuchando perfecto. Parece como algo absurdo. Mi teléfono no me ha dado señal de nada. A ver, ahora ¿qué tal me oyen? No, ¿Qué tal me oyen ahora? no, se No, escuchaba creo que mejor ahora lo antes. siento bajo. Mejor se cortaba alto, entonces nos volvimos por otro micrófono. Ok, nos devolvimos por otro micrófono. Yo tengo que pedirle a mi hijo que me enseñe a conectar los micrófonos estos Ahí positrónicos se que tiene. escucha perfecto. Ok. Entonces, porque hay unos que son, él tiene unos micrófonos aquí, tú sabes. Ese micrófono con el que estoy hablando es el que viene incorporado en la cámara donde ustedes ven la pizarrita. ¿Okay? Ese viene con un micrófono y ese es el micrófono que estoy usando. Pero aquí hay uno, aquí en el estudio de mi hijo, que es donde yo estoy dando la clase, hay unos micrófonos de primera, ¿no? Entonces, o de primera no, pero de alta gama, pues vamos a decir. No son micrófonos de estas cosas. Sería hecho que son de primera, pero sí son de alta gama, son micrófonos hechos para trabajo más profesional. Pues. Entonces, bien, entonces, ¿cómo vamos a estudiarlo? Entonces, vamos a ver, porque obviamente me estoy brincando la historia clínica. La historia clínica siempre es lo primero que tenemos que hacer, me va a orientar hacia dónde están las cosas. Sobre todo, me va a pasar, hay dos cosas que yo debo saber con la historia clínica para llegar al diagnóstico. ¿Es una disfonía aguda o es una disfonía crónica? Ya yo les expliqué en la clase pasada que lo que quería decir esto era que más de 3 semanas es aguda, pero más de 3 semanas es crónica, menos de 3 semanas es aguda. ¿Ok? Y entonces yo voy a ver dentro de las agudas si son fluctuantes o si son constantes. Y lo mismo aquí. Fluctuantes o constantes. ¿Qué quiere decir que la disfonía sea fluctuante o constante? Hay gente que se amanece en la mañana ronco y se mejora durante el día, o al revés, amanece bien y se va poniendo durante el día ronco, ¿ok? Y al día siguiente vuelve a estar bien. Eso le puede estar pasando desde hace unos días, entonces eso es una disfonía aguda fluctuante, ¿ok? O puede ser una disfonía aguda pero que se mantiene, no cambia. Tiene 5 días con la voz ronca y no se le ha quitado ni un minuto. ¿Okay? Entonces, eso es una disfonía. Si tiene menos de 3 semanas, aguda esa. ¿Cuál es la ventaja que es eso? Que eso me orienta si son fluctuantes o no o son crónicas, agudas, me orienta un poco hacia dónde va el diagnóstico. ¿Okay? Acompañado con la historia. Una historia de un paciente que estaba en una fiesta y tiene 3 días ronco, ¿ok?
es una disfonía aguda, pero ya 3 días difónico, o sea, es constante. Entonces, ¿qué pienso yo? Que con la grite, tú hablando en la fiesta, consumiendo alcohol, consumiendo cigarrillos y qué sé yo, y todas cosas se le ocurre por ahí que se puede meter, y entonces termina con la voz ronca. ¿Okay? ¿Y por qué? Por edema de las cuerdas vocales y esas cosas. Hay la faringitis, la laringitis, la disfonía es constante. ¿Okay? En el reflujo, por ejemplo, faringolaringio, la disfonía más bien es fluctuante. Él amanece ronco. En problemas de obstrucción respiratoria alta hay disfonía fluctuante, o sea, que empeoran porque pasa la noche roncando y entonces cuando despierta en la mañana está difónico, pero durante el día va mejorando. ¿Okay? Y hay también el que tiene lesiones leves de las cuerdas vocales, que amanece con la voz razonablemente bien, pero durante el día se va estropeando más. ¿Okay? En las crónicas son muy importantes las disfonías constantes. ¿Por qué? Porque una disfonía constante, crónica, es decir, de más de 3 semanas, debe hacerte pensar en una lesión de la cuerda vocal que puede ser benigna o puede ser maligna. ¿De acuerdo? Como eso no lo podemos saber en este momento, pues hay que sospecharlo. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Si yo estoy tenemos una disfonía crónica constante. ¿Okay? Tiene 2 Hay que hacer semanas. una video. Hay que hacer una videolaringoscopia. ¿Okay? Hay que asomarse allá adentro y entonces mostrarla. Déjame ver, yo tengo algunas aquí. Vamos a ver si ¿dónde están? Yo las archivo en el Drive. Déjame buscarme el Drive, el Google Drive, para buscar las condenadas bichas esas. Aquí está. Muy bien. Fíjate, esto es una nasofibroscopia. Aquí yo estoy entrando y aquí estoy viendo esto que vemos aquí. Están viendo el cursor, ¿verdad? ¿O no lo ven? Ya va, profe. Se está cargando. Ajá, ahora sí. Esto que ven ustedes aquí, ven el cursor, ¿verdad? La flechita, donde yo estoy señalando. Esto que está aquí es la epiglotis. Aquí tiene los aritenoides. Esto que está aquí son los aritenoides. Y esto que se ve, ya va. Vamos a ver si para un minutico. Esto aquí son la epiglotis. Estos son los aritenoides que en este caso tienen un poquito de edema, sobre todo en la parte posterior. ¿Ok? Y esto que está aquí son las cuerdas vocales. Este espacio negro, mira las cuerdas vocales aquí, qué bonita como se ven. En el momento que dice y lo vieron que eso es una nasofibroscopia. Esa la hice yo hace unos días. Entonces, vamos ahora a compartir esto que está aquí, estudios de la voz. Entonces, cuando yo quiero estudiar la voz, vamos a
Cuando yo quiero estudiar la voz, vamos a poner aquí Insert View. Vamos a ver las características de la voz, el timbre, la intensidad, la duración y el tono. Estas tres cosas son las que vamos a estudiar semiológicamente en la voz para ver su estado de salud. Una voz saludable debe tener una intensidad buena, puedes sostenerla durante un tiempo razonable, tiene un tono adecuado para la edad y sexo del paciente, ¿okay? Y un timbre normal. No tiene que ser un timbre bonito. Hay gente que tiene la voz bonita y hay gente que tiene el timbre de la voz fea, pero es una voz normal, ¿ok? Aquí había un cantante de ópera, bueno, él se hacía llamar cantante de ópera, que era Alfredo Sadel. Alfredo Sadel era mal cantante, pero sí tenía muy bonita voz. El timbre de voz de él era muy bonito. Pero no era no era un cantante bueno en el sentido de no tenía una buena educación lírica, pues como cantante. Entonces había muchas fallas y muchas cosas, pero no era bueno. Pero sí tenía, pero la voz era un timbre bonito. Por supuesto, ese señor, como cantaba mal, pues se dañaba la voz fácilmente porque no tenía buena técnica. Y los cantantes son un problema. Los cantantes tienen que saber cantar y gran parte de la técnica del canto es para que no se dañen la voz, porque se termina dañando por abuso. Entonces, tenemos el timbre. El timbre yo les expliqué ya en la clase pasada que es lo que nos hace reconocer la voz de tu mamá de la tuya, o un clarinete de un violín, a que estén tocando la misma nota. Ese es el timbre, y no es una cualidad medible, yo no puedo medirla. Simplemente la comparamos entonces como los franceses fueron los directores de la semiología durante muchos años. Entonces ellos lo comparan todo con comida, ¿no? Entonces el timbre es dulce, el timbre ¿cómo se llama? Áspero, ácido, agrio. Tú sabes, ellos le ponen calificativos de la comida. ¿Qué se parecen? ¿Ok? Que se parecen a las características. O sea, si yo les digo a ustedes, si yo les pido a ustedes, entre ustedes, que traten de definir cómo es la voz de cada una de ustedes. Si es áspera, es aguda. Aguda no, ya aguda implica una medición. Si es áspera, si es dulce, si es melosa, si es, qué sé yo. Pónganle ustedes un calificativo. Por ejemplo, vamos a poner a ustedes tres a analizar la voz de Mariel. Pasa que por el micrófono se oye muy mal, ¿no? No es un buen momento. Vamos a olvidar este ejercicio, esto no va a quedar bien. Por el micrófono es muy mala idea, o sea, porque es muy mala idea evaluar la voz así. Sin embargo, sí reconocemos la voz por el micrófono. O sea, ustedes hablan por teléfono y reconocen la voz de la persona con la que están hablando. Y es una voz electrónica. ¿Okay? Pero mantiene la forma de la onda que tienen ustedes. Entonces, por eso tú puedes reconocer. Ahora, cuando se parecen las voces, porque la voz viene dada, eso lo vamos a ver cuando vemos cómo oímos la frecuencia en psicoacústica. Cuando nosotros oímos un sonido complejo, ¿ok? Cuando nosotros oímos un sonido complejo, son varios sonidos que se juntan a la vez, ¿verdad? Y entonces dan una onda resultante que es como si esta onda la montáramos en esta y como si estas dos ondas las montáramos en esta. ¿Ok? Y entonces te da una forma de la onda
es la resultante de estas tres, que lo que hacen es sumarse, en el fondo, las amplitudes. O sea, yo sumo las amplitudes de estas, le voy sumando aritméticamente, a veces le da más, a veces le da menos y va cambiando. Entonces, a medida que yo la sumo, entonces él me da una forma, y esa forma es la que establece el timbre. Entonces, dentro de la voz, de nuestra cavidad nasal y faringea, hay una serie de cajas de resonancia, ¿ok? Y entonces nosotros producimos con las cuerdas vocales la frecuencia fundamental de nuestra voz, quiere decir la voz que se rige por la longitud de nuestras cuerdas vocales. ¿Ok? Y después, a esa voz, al viajar por la cavidad, entonces tiene lo que se llama los formantes. Repítame eso, porfa. Lo de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental, eso lo vamos a ver en psicoacústica, pero les adelanto, la frecuencia fundamental, vamos a poner, yo tengo aquí una guitarra, déjame buscar una, ya vengo, espérate. Si ustedes vieran lo que está pasando aquí, miren. Cuando yo pongo este 4 aquí, ¿ok? Y suena la cuerda, ¿qué quiere decir? Esta cuerda está agarrada en 2 puntos, ¿ok? Y entonces, cuando yo la hago hacia un lado, ella se mueve, vamos a decir, se mueve así, hacia un lado y hacia el otro. Primero un lado y después el otro. Primero un lado y después el otro. Eso se llama resonancia. Y crea lo que se llama una onda estacionaria, fíjate. Yo nada más la toco una vez y ella se queda sonando. Claro, ella va perdiendo porque por fricción por el aire pierde entonces, si yo varío la distancia ahora, en lugar de ser de aquí a aquí, la pongo de aquí a aquí, pongo el dedo aquí para variar la distancia. ¿Cómo hago aquí? Aquí. De aquí a aquí, pongo el dedo aquí en el mástil para variar la distancia. Entonces tengo otra nota, que también es lo mismo. Vibra hacia arriba, hacia abajo. Entonces, si las cuerdas vocales son largas, dan una frecuencia fundamental grave. Y si son cortas, dan una frecuencia fundamental aguda. Yo les mandé una comiquita del Pato Donald, me van a decir que infantil, pero donde explica esto. ¿Ok? Y está muy bien explicado. Lo explica que al ir acortando la cuerda. Y eso es esa cuerda lo que está vibrando a la frecuencia fundamental que puede, porque esa es la que da el espacio que tiene para vibrar. Entonces, el espacio que tienen nuestras cuerdas vocales para vibrar crea entonces la frecuencia fundamental de la voz, que es el tono que tiene tu voz. Un tono agudo o un tono grave. ¿Ok? El negro que hacía de la voz de Darth Vader, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba él? El actor, que era un actor genial, a mí me parecía que era un comediante de primera. Él tenía una voz estupenda. Usted no sé si vieron Pinky Cerebro alguna vez. El que hacía la voz de Cerebro tenía una voz estupenda. Yo tengo una amiga que trabajaba con el que doblaba la voz de Cerebro al español. El tipo trabaja, aparte de doblar la voz, eso lo pagan muy mal, por cierto. El tipo, además, aparte de doblar la voz, trabajaba con esta amiga mía en una agencia de publicidad, ¿no? Y entonces él le grabó el mensaje, cuando uno grababa el mensaje de voz para que te saliera cuando tú ibas a dejar un mensaje.
Por favor, deja un mensaje después del tono. Yo soy Enrique Martínez. Entonces el tipo le decía, su amigo está utilizado en mis planes de conquistar el mundo. Llámelo más tarde. Y entonces, con la voz de ese, era genial. Entonces, y yo creo que el que hacía la voz de Cerebro era el mismo que hacía la voz de Johnny Bravo en español. Pues ellos se repiten mucho. Y Disney era quien hacía la voz de Mickey Mouse, el propio Disney. Y entonces hablaba así con una vocecita así. ¿Okay? Porque ella hacía la voz de Mickey Mouse. Entonces, el tono de la voz, o sea, su frecuencia fundamental, debe estar de acorde con la contextura del paciente, su sexo y su edad. ¿Ok? ¿Por qué el sexo y la edad? Porque las mujeres hablan más agudo que los hombres. Hay una serie de televisión, a mí me llama mucho la atención esa serie, una cosa. Hay una serie de televisión que se llama la de Soy Playlist, que es una muchacha que ya sabe lo que la gente está pensando, porque la gente le canta una canción en la imaginación de ella, pero ella lo oye, y la canción tiene que ver con lo que la gente está pensando. Entonces ella siempre sabe lo que la gente está pensando. Uno de los personajes de esa serie es un travesti, un trans, pues, un transgénero. Es un hombre que se convirtió en mujer. Tiene voz de mujer. A mí me llama mucho la atención porque la voz es de mujer. Es un tipo grande y la voz es de mujer. Bien, entonces él tiene que estar de acuerdo. Por ejemplo, ustedes ven, la mayoría de los enanos tienen una voz que suena así un poco extraña, ¿no? Un poco aguda, porque la cuerda vocal del enano es pequeña. Sin embargo, ustedes ven a este señor, el que es el enano de Game of Thrones, tenía una voz esota. Y el tipo canta divinamente bien. Yo no sé si ustedes lo vieron en Cyrano. Es un actorazo, te voy a decir. Para mí, ese señor repite todo el respeto del mundo como actor. Entonces, entonces la voz de la persona pues tiene que ver tiene que ver con su contextura, pues, punto. Darth Vader le ponen a Darth Vader, pues para decirlo como es correcto, le ponen esa voz de toque, pero Darth Vader era un hombre grandotote, malo además. Porque hasta que él se revive es un hombre malo, malísimo, pues. Entonces él le ponen una voz grandotota porque va de acuerdo con la voz, con el tamaño con su tamaño, pues. La duración, ¿a qué me refiero yo con la duración de la voz? Es el tiempo que yo puedo emitir la voz. ¿Okay? Es muy típico la gente en el llano cuando cantan pajarillo, cantan el alma llanera, que se lanzan con una nota eterna, larguísima, ¿no? Un sostenido ahí, pero larguísimo, una cosa así. No, eso no es un sostenido es otra cosa en música. Pero una nota larga, ¿ok? Esa se pone en música, tú pones una redonda, dura 4 tiempos, pero si le pongo este símbolo arriba, dura lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces, o sea, si tú lo ves en un pentagrama, 1, 2, 3, 4, 5, clave de sol, ¿ok? Y vemos una redonda aquí. Si yo le pongo el símbolo arriba, que es quiere decir que esta redonda va a durar lo que yo quiera que dure, lo que el intérprete quiera que dure. ¿Ok? Entonces, normalmente el alma llanera y el pajarillo empiezan con una nota larguísima, larga. Y entonces, claro, los tipos muy virtuosos logran sostener la voz durante 30 segundos, 40 segundos, qué sé yo, una cosa así, un tiempo relativamente largo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen control de sus cuerdas vocales, de su laringe. Tienen un control del flujo de aire.
Más que tener un gran flujo de aire, lo que tiene es que lo controlan muy bien. ¿Ok? Y entonces la duración me habla a mí de el control que yo tengo en sonar. Cuando yo quiero tocar violín y quiero que la cuerda suene bien, yo tengo que darle al arco de una manera especial para que la nota salga delicada, no salga una cosa ruda, fea, ¿entiendes? Sino tiene que ser. Entonces, toma mucha práctica saber darle al arco para que eso, como toma mucha práctica saber cantar. Cantar es muy difícil. ¿Okay? Yo acabo de ver hace 2 domingos Mamma Mía en el Teresa Carreño y bueno, cantar es muy difícil. ¿Okay? Entonces, pero eso no se aprende sino haciéndolo. Y entre ellos había, entre los cantantes de Mamma Mía, había un cantante lírico muy reconocido aquí en Venezuela, muy bueno, pero no sé, a mí no me gustó, sonó feo, sonó mal, no estuvo bien. No estuvo malísimo, que es lo peor, porque está malísimo, tú te paras y te vas. Pero no estuvo para lo que la entrada costaba, ¿no? O sea, si tú me hubieras dicho que ese es el colegio Salvadora, qué sé yo, Santa Joaquina de Tuzuzapón, que están montando una obra de teatro y montaron eso y tú dices, oye, les quedó buenísima. Pero no son el colegio Santa Joaquina, no sé qué cosa. Son unos profesionales, tienen que quedar profesionales. Entonces, cantar es difícil y es por eso, porque es que controlar la duración de la voz, el flujo de aire, es muy difícil. Pero todos nosotros lo hacemos hasta cierto punto de forma natural. ¿Okay? Tú, cuando estás hablando, uno habla durante un rato y coge aire cada tanto. Las personas que tienen problemas para controlar la voz están acá ratico cogiendo aire mientras y vuelven a coger aire y es un habla incómodo. ¿Okay? La intensidad, vamos otra vez para acá, la intensidad pues también ya sabemos que es la intensidad por psicoacústica. ¿Ok? Y son las 3 características que vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me puede alterar a mí el tono? Esto que ustedes están viendo aquí son unas adenoides. Bueno, es un tumor de rinofaringe. Las adenoides son así, pero esto es un tumor de rinofaringe que vaya usted a saber qué diablo es esto que pintaron aquí. Esto es una representación artística un poco mal hecha porque la nariz no es así. Pero te pintan esto aquí, que es una albóndiga aquí metida, que parece una, no sé qué, entonces eso bloquea el flujo de aire hacia las cavidades superiores donde hay algunos de los formantes de la voz. Entonces son así, como o me puede pasar completamente lo contrario, como ocurre en el paladar hendido. Esto también es lo mismo, estos son unas amígdalas. Este niñito yo lo operé. Unas amígdalas gigantescas. Cuando este niñito llegó a la consulta, hola doctor, ¿cómo estás? Es que operarle las amígdalas. Sin examen, último examen. Le metí la paleta y vimos esto aquí, mira estas amígdalas gigantescas. ¿Ok? Esto no lo deja respirar, este niñito ronca, este niñito tiene apneas de sueño, rinde mal en el colegio. Esto es un problema grande. ¿Ok? Esto no es que los cirujanos queremos cobrar, sino que esto es un problema grande. Evidentemente grande. Cosa que le causa al niño problemas. Y tiene indicaciones, tiene sus criterios para operarse. ¿Ok? No todo el que tiene la amígdala grande se opera. Esto que estamos viendo aquí también altera el timbre de la voz. Esto es un nódulo en las cuerdas vocales. ¿Ok? Fíjate que se ve redondito, se ve clarito aquí. ¿Ok? Y eso me altera a mí la intensidad, el timbre de la voz. Ahora vamos a ver qué altera la intensidad y la duración de la voz. Pues el control, el volumen de aire. Esto que está haciendo esta niña aquí, esto es el volumen, esto es un espirómetro. Un espirómetro no, esto es esto que se usa para hacer ejercicio, un piflo, eso que se usa para hacer ejercicios en
respiratorios, aunque este tiene un espirómetro, aquí este me mide el volumen. Cuando yo les digo volumen, ¿ustedes se acuerdan en matemática o en física qué significa, qué es un volumen? Ya va, que yo me quité esto y no las oigo. Ajá. Yo sí decía, yo tengo rato hablando y el profesor no me responde. Ok, no, sí, era que tenía puesto esto y no las estoy oyendo. Mil perdones. Entonces, lo que es volumen, si yo, en cuanto a las dimensiones de longitud, si yo la mido en una sola dimensión, se llama longitud. Si la mido en dos dimensiones, esta por esta, se llama área. Y si la mido en tres dimensiones, es volumen. ¿Ok? Entonces, volumen es el espacio que ocupa la materia. Arquímedes, en Siracusa, en Grecia, se metió a bañar y entonces se dio cuenta que cuando se metía en la bañera, el agua se salía hacia afuera. Y entonces entendió que él desplazaba el volumen de agua que él tenía. O sea, su volumen desplazaba el volumen de agua. Y entonces salió corriendo desnudo por Siracusa diciendo, eureka, eureka, tal, y se dio cuenta de un descubrimiento que hasta ahora hoy lo tenemos, ¿no? El principio de Arquímedes. Y entonces el volumen, pues nosotros respiramos aire y respiramos un volumen de aire. Y lo medimos, aquí está esta señora que les estaba mostrando antes, esta señora que está aquí, lo medimos con una espirometría. Esto es un espirómetro ya bastante viejo, hay unos bichos computarizados que ni siquiera se enchufan. Tú soplas en un aparatico ahí que por Bluetooth le dice a la computadora los datos. Entonces, ¿y eso qué es lo que tengo entonces? Podemos tener un flujo turbulento o un flujo laminar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir flujo turbulento? ¿Por qué creen ustedes que el aire acondicionado aquí arriba mío, que está aquí, aquí, ¿por qué creen ustedes que tiene una rejita? Que tiene una rejita. Para que el flujo sea laminar, porque si el flujo es turbulento, no llega a ningún lado. ¿Ok? Entonces, el flujo dentro de la vía respiratoria tiene que ser laminar. Esto es lo que estábamos hablando al principio aquí. Mire, metemos en un vaso una papa y entonces este es el vaso, tenemos el volumen aquí hasta 5, metemos la papa, llegó hasta 7 y pico. Bueno, entonces ya sabemos que la papa tiene un volumen de 20 y pico centímetros, de 2 y pico centímetros cúbicos. Pues. Okay. Esto de arriba son 10 centímetros cúbicos, que estos son 5 centímetros cúbicos. Y aquí son 6, entonces me cambió hasta 7 centímetros, de 5 a 7, entonces tenemos que son 2 centímetros cúbicos. ¿Ok? Eso es el volumen. Y el aire también lo medimos igual. Entonces nosotros tenemos, al respirar, hacemos esta curva, este dibujito. ¿Ok? Cuando respiramos normalmente con nuestro diafragma, ¿ok? Respiramos este volumen que se llama el volumen corriente. ¿Ok? Volumen corriente, aquí está anotado. ¿Okay? Si agarramos y entonces hacemos un poco más de esfuerzo y cogemos todo el aire que podemos, ¿okay? Entonces tenemos el volumen de reserva inspiratoria. O sea, no lo estamos usando, es como potencial, pues. No estamos usando ese volumen, pero lo podemos usar. Existe el volumen en los pulmones. ¿Okay? Y existe el contrario, que es el volumen de reserva inspiratoria. Perdón. Aquí está mal puesto. Expiratoria. ¿Ok? Aquí se equivocaron. Esta era expiratoria. Aquí le pusieron inspiratoria. Entonces, si la suma de los volúmenes hace lo que se llaman las capacidades pulmonares. Entonces, si yo tengo el volumen corriente más el volumen de reserva, entonces la capacidad inspiratoria.
¿ok? Si hago lo contrario, bueno, este es un volumen que siempre hay en el pulmón, que nunca se mueve, que nunca se vacía, que es el volumen residual. ¿De acuerdo? Volumen residual se llama esto. Entonces, si yo sumo todos estos volúmenes, reserva expiratoria, volumen corriente y reserva inspiratoria, tengo la capacidad total del pulmón. Si excluyo el volumen residual, tengo entonces la capacidad funcional del pulmón. Y si entonces yo veo, sumo el corriente más el expiratoria, entonces la capacidad expiratoria. Y lo contrario, si es el corriente más el expiratorio, pues tengo la capacidad expiratoria. ¿Ok? Ese gráfico yo creo que se los mandé creo que va en el que yo les mandé de ahí, la literatura, si mal no recuerdo. Esto es una espirometría. ¿Ok? Esto que está haciendo aquí esta señora, que obviamente es la enfermera del doctor que tomó la foto, o la pasante, que sirve para eso, para ser esclavizados y esas cosas. Entonces, yo tengo esto aquí que yo le digo al paciente, coge todo el aire que pueda y ahora sopla duro, sopla duro, sopla duro, sopla duro. Entonces yo veo el volumen expiratorio forzado a los 25%, el 50%, el 75%. ¿Ok? Entonces, y aquí entonces al revés, ahora coge bastante aire, entonces el volumen inspiratorio forzado también el 25%, el 50%. Si tú no tengo una restricción, este volumen me da más pequeño. ¿Ok? O si tengo una obstrucción. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese problema con la voz? ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de un asmático? ¿Y cómo habla? Habla un poco problemático. Sobre todo la voz no le sale mucho. Si la crisis de asma es severa, una crisis ahí con unos sibilanticos ahí, la voz sale normal, pero con una crisis de asma más o menos severa, la voz no sale bien. ¿Por qué? Porque el flujo, el aire que se necesita para producir la voz no es suficiente. ¿Ok? Cuando nosotros producimos la voz es lo mismo que si estuviéramos soplando un instrumento de viento. Tú tienes que soplar con suficiente flujo para que la voz se mantenga, para que el sonido del instrumento se mantenga uniforme. ¿Ok? Pero si le falta aire, pues fuera una trompeta así medio choreta, medio cringana, como con hambre, suena feo. Lo mismo que la voz cuando uno va sin mucho aire, pues no suena bien. ¿Ok? Y entonces eso es ¿por qué pasa? Porque el flujo de aire, la capacidad de producir aire no es buena. Y eso se debe a enfermedades pulmonares más que a enfermedades laringeas. Con las enfermedades laringeas más bien tenemos problemas con el control que es lo que hacen las cuerdas vocales, que es para lo que están hechas. Las cuerdas vocales, o sea, si yo le pregunto a ustedes, ¿para qué sirven los dedos? Para agarrar. Para sostener. Ajá. Los perros tienen dedos, ¿verdad? Los perros tienen dedos, ¿verdad? Ustedes han visto un perro que tiene dedos. Claro que tienen dedos. ¿Tú lo has visto? Tienen dedos, unos dedos corticos, pero los tienen unos dedos. ¿Tú lo has visto agarrando alguna vez algo con los dedos? A un perro. Con las patas sí, pero con los dedos no. Entonces tú dirías, los dedos son para teclear en la computadora. Los dedos sirven para teclear en la computadora, pero no están hechos para eso. Están hechos para agarrarse de las matas o para agarrar piezas pequeñas y llevarse la comida a la boca. Casi todo está hecho para comer. ¿Ok? Entonces, lo que es que también sirven para teclear en la computadora y sirven para tocar un instrumento musical. ¿Ok? Y sirven para hacer cosquillas y sirven para meter el dedo en el ojo al otro. O sea, sirven para muchas cosas, pero no están hechos para eso. ¿Ok? Entonces,
La laringe es la misma cosa. La laringe no está hecha para hacer la voz. Sirve para hacer la voz. ¿Ok? Pero no está hecha para eso. Está hecha para regular el flujo de aire. Y entonces, si eso no funciona bien, quiere decir la musculatura no funciona bien, la parte neurológica no funciona bien, entonces no somos capaces de controlar el flujo de aire. Y entonces ocurre los problemas de flujo, que es esto: tiempo máximo de fonación, cuando hablamos de la duración. Entonces aquí tenemos la edad de 3 a 4 años. Bueno, debe durar entre 7 y 11 segundos, si es un varón. Y si es una niña, un poquito menos, entre 6 y 10 segundos. ¿Okay? Los varones son un poco más grandes que las niñas. Entre los 5 y los 6 años, más o menos igual, aunque las niñas a esa edad ya son más grandes que los varones. Y en los adultos los tenemos entre 19 y 33 grados, pues, 33 segundos. Un adulto joven debe mantener la voz entre 19 y 33 segundos, sin que sea, tú sabes, el cantante lírico. Eso es cualquier cristiano normal. ¿Ok? Y cualquier mujer. Y los ancianos, pues, pierden un poco la capacidad de mantener la voz. Por eso es que los cantantes de ópera se retiran cuando todavía son buenos. Porque entonces empiezan a tener esto y entonces ya la gente empieza a recordarlo cuando cantaba mal. Entonces ellos tienen el buen cuidado de recibir. Esta tabla, yo se las puedo pasar, es una tabla que no se la tienen que saber de memoria, la pueden tener ahí en su consultorio cuando ustedes quieran hacer la prueba. El tono. Esto que yo tengo aquí es un fonetograma. ¿Okay? Esto es entre esto que me mide aquí son decibeles y esto que me mide aquí son notas musicales. C es la nota 2, esta es la segunda do del piano. Y esta es E es mi, G es sol. ¿Ok? Entonces do, mi, sol. Esto es un acorde clásico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Yo no estoy poniendo a este paciente a que entre en el sistema nacional de orquesta. Yo lo que quiero saber es si él es capaz de producir diferentes, ¿cómo se llama? Escalas, ¿no? Entonces esto es do, y aquí lo vemos un poquito en el C3, o sea, 2 escalas más arriba, 2 octavas más arriba. En música llamamos octavas cada vez que repetimos la misma nota, o sea, el mismo tono, pero más agudo o menos agudo, dependiendo si estoy yendo hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces, lo que yo explicaba el otro día, si yo tengo que el La con el que se afinan los instrumentos es 440 Hz, ¿ok? Entonces, una octava más arriba es el doble de la frecuencia, son 880 Hz. Y una octava más abajo es la mitad, 220 Hz. ¿Okay? Entonces, una persona normal podría decirte 3 escalas. Cuando usted quiere explorar la voz, entonces le piden que cante do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces eso te da 3 si, 3 do. No importa que no los dé bien, pero los puede hacer. O sea, tú no lo estás diciendo que lo dé afinadito, sino que sea capaz de decir la nota aguda. ¿Okay? Lo que quiere decir que tiene suficiente control de la tensión de las cuerdas vocales. ¿Ok? Tú puedes brincarte el do, re, mi, fa, sol, la, si, simplemente le dice, dime una nota grave y dime una bien, lo más aguda que pueda. Y tú ves más o menos, bueno, si esto dio más o menos 2 octavas, 1 octava, qué sé yo. Entonces, aquí lo vemos en un piano representado. Esto no importa mucho, no lo voy a perder de tiempo con esto. Y estas son las voces de las personas, ¿ok? Por la frecuencia fundamental. Cuando estamos hablando del tono, bueno, una mujer que tiene voz de soprano, tiene entre 244 y 262 Hz su frecuencia fundamental. ¿Okay? El bajo, que es la voz como la del tipo que le hace la voz a Darth Vader, su frecuencia fundamental está entre 98 y 110.
¿Okay? Y en el medio está todo el mundo, todos los demás. ¿Okay? Esto en la música le ponen el nombre de soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono, bajo. ¿Okay? No sé si han oído el nuevo disco la nueva canción que sacó, el nuevo disco que sacó Rosalía, que es así como barroco, es bastante extraño, es interesante. No sé si lo han visto, la gente lo están viendo como una obra de arte. Yo tengo mis reservas, no todo me parece perfecto, pero está muy bueno el experimento. Rosalía es una cantante de música pop española que es catalana para empezar, pero ella canta mucho, se inspira mucho en el canto hondo flamenco andaluz de Andalucía. Y entonces es una mujer con un doctorado en música, o sea, no es Conchita López que está cantando ahí en el cumpleaños, no, sino es una mujer estudiada, pues, con entrenamiento. Entonces, la tipa hizo este disco, es una tesis doctoral. Y entonces lo hizo él. A mí lo que pasa es que ella me parece como Nietzsche, entonces no me gusta mucho. Entonces hay una manera, hay dos cosas que pasan. Cuando nosotros tenemos que el sonido suena a una frecuencia, esto también lo vamos a ver en psicoacústica, ¿no? A veces la frecuencia no es exactamente igual. O sea, un ciclo es un poquito más largo que el otro y el otro es un poquito más corto y entonces no es exactamente igual. Cuando es exactamente igual lo que llamamos un tono puro, y la pureza en el mundo natural es bastante rara. ¿Ok? Entonces, entonces esto se mueve y a veces un poquito más corto, a veces un poquito más largo. Cuando variamos el largo de la longitud de onda, decimos que es un jitter. Un jitter, pues, lo quiere decir perfectamente castellanizado. ¿Ok? Y si lo que varía es que esta fue un poquito más amplia que esta, entonces lo que tenemos es el shimmer. ¿Ok? Ambas variaciones me alteran la voz. Y esto yo lo puedo medir computacionalmente para saber si una persona con bastante certeza y bastante precocidad, si la persona está empezando a tener problemas de voz. Esto es bueno hacérselo a los profesores. ¿Okay? Esto se llama un análisis espectral de voz, un análisis, y entonces yo veo, y hay lo que se llama también el análisis central. Entonces calcula la variación máxima y una cantidad de parámetros matemáticos que me pueden decir, si están dentro de ciertos rangos, si la voz se está afectando o no, antes inclusive de que la podamos oír afectada. Estudios invasivos, bueno, es el que le acabo de mostrar, una endoscopia. Este señor era un profesor de español de canto que se llamaba Antonio García. ¿Okay? Ustedes han visto los espejos que usan los odontólogos. ¿Ah? Los espejos que usan los odontólogos. Esos son los espejos de García, se llama. Sí, redondito, así un palito con una cosa, se llama espejos de García. García se puso a usar una luz y un espejo de eso para ver las cuerdas vocales funcionando. Y entonces él era barítono, pero fue el inventor de la laringología. No de la otorrinolaringología, de la laringología. Él fue el primero que se puso a estudiar la laringe. En España se rieron mucho de él, como suele pasar, y entonces en Inglaterra lo hicieron miembro de la Academia, de la Real Academia de Cirujanos, no sé qué cosa, porque gracias a él descubrían entonces nódulos en las cuerdas vocales y todas esas cosas, porque lo veían con el famoso espejito de García. Estos son. ¿Okay? Ahora, esto se hacía así, yo ponía una lámpara
les ponía una luz en la frente, la luz iluminaba aquí, y entonces yo veía, había que calentar el espejo para que no se empañe, y hay que hacerlo así todavía, para que no se empañe, y entonces veía las cuerdas vocales. Y entonces estudiaba sus estudiantes de música, de canto, él le veía las cuerdas vocales y no sé qué conclusión sacaría al verlas, pero se las veía. Pues. ¿Okay? Aquí está esto se llama la laringoscopia indirecta. Aquí lo estoy viendo, aquí se ven las cuerdas vocales, no se ve muy claro, pero ahí están las cuerdas vocales. Es difícil que salga bien en esta foto. ¿Okay? Aquí está una técnica para hacerlo, tratar de ver las cuerdas vocales allí. Lo calientas, te asomas y ves las cuerdas vocales. Cuando inventaron esto que se llama la fibra óptica, pues la cosa cambió notablemente y entonces usamos esto. El estudio que yo les acabo de mostrar a ustedes, el que les mostré más temprano, es usando esto. ¿Ok? Esto entra por la nariz, él tiene un control con el que yo puedo hacer que se doble en la punta y entonces paso hacia adelante, hacia abajo, hacia las cuerdas vocales y las veo. Y entonces aquí se las está haciendo. Es un estudio que es relativamente fácil de tolerar. Yo les pongo un poquito de anestesia tópica en la nariz. ¿Okay? Por cierto que el paciente de hoy se sintió muy incómodo porque sentía que no podía respirar. Y no es que no puede, sí puede respirar. Lo que pasa es que como tiene la garganta dormida, no siente que está respirando. Entonces es una sensación muy incómoda. Pero aquí está este muchachito que no sé, parece... Ya no mami, yo no sé dónde será, tiene cara de indio. Y entonces le están mirando las cuerdas vocales aquí está esta señora. Este es otro aparato de fibra óptica, pero rígido. Entonces esto se parece más a la laringoscopia de García. Con una gasa yo jalo un poquito la lengua y veo las cuerdas vocales. Lo que pasa es que me da una calidad de imagen tan buena que yo puedo ver detalles muy pequeños. ¿Okay? Y puedo usar lo que se llama una estroboscopia. La estroboscopia quiere decir que yo sincronizo la frecuencia con la que el bombillo se prende y se apaga con la frecuencia con la que las cuerdas vocales se abren y se cierran. Cuando yo no sé si a ustedes les ha pasado que ven una grabación, filtración donde se ve un avión volando, un helicóptero, y las aspas se ven quietas. Bueno, ¿por qué se ven quietas? Porque está sincronizando a la misma, o sea, la cámara sincroniza con la misma frecuencia que están girando las aspas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la cámara abre, el aspa siempre está en la misma posición, porque dio la vuelta completa. Entonces, siempre la ves en la misma posición, no la ves girar. Si yo atraso un poquito la sincronización, entonces la veo girar lentamente por un lado, o si la adelanto, entonces la veo girar lentamente hacia el otro lado. ¿Okay? Pues eso lo puedo hacer con una luz que se prende y se apaga. ¿Okay? Yo a María la veo así como a punto de caer desmayada ahí del cansancio y del agotamiento. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que prende la luz en el momento que las cuerdas vocales siempre están abiertas. Entonces, aunque estén abriendo y cerrando, yo la veo siempre abierta. Entonces, si adelanto un poquito, entonces la veo más a caramba. Si te ves malita. Una recomendación de médico. No tomes ibuprofeno ahorita. Está dando dengue. ¿Dónde vives tú? En Barquisimeto. Bueno, está dando dengue. Y si tomas dengue, o sea, si tienes dengue, si esa fiebre se debe a dengue y tomas ibuprofeno, te vas a meter en un paquete grande, porque tus plaquetas se van a ir para la porra. Lo mismo que si tomas aspirina. ¿Ok? Yo acabo de tener a mi cuñado que estaba con fiebre, entonces estuvo tomando ibuprofeno y las plaquetas le llegaron a 4.000. El valor normal de plaquetas es entre 150.000 y 400.000 y a él le llegaron a 4.000. Pero el acetaminofén sí, doctor. El acetaminofén sí lo puedes usar. Y el diclofenac también. ¿Ok? Para controlar la fiebre. El acetaminofén lo prefiero al diclofenac. Si quiero usar un otro, usar el acetaminofén, es mejor. Tiene menos efecto sobre las plaquetas. Pero el ibuprofeno y la aspirina tienen un efecto sobre las plaquetas que
Tienes plaquetas, pero las plaquetas no funcionan bien. Así que no vayas a tomar ibuprofeno, amiguita. No te quiero ver en una hospitalización buscando donantes de sangre. Okay. Mira que mi cuñado se vio en un lío grande. En un lío bien grande. Entonces, entonces hago esto ya, entonces hago una estroboscopia. Vamos para la estroboscopia. Entonces en la estroboscopia yo puedo ver las cuerdas vocales moviéndose como si se viera en cámara lenta. Eso ustedes lo habrán visto a lo mejor. Hay algunos de ustedes así discotequeras. Hace tiempo. Tú tienes cara de discotequera. Y entonces que prendían la luz así, estroboscópica, y entonces la gente pareciera que bailara en cámara lenta. Bueno, lo mismo pasa aquí. Y entonces veo las cuerdas vocales en cámara lenta y las puedo ver cómo cierran y cómo abren. Y entonces detecto hiatos y esas cosas. ¿Okay? Eso lo puedo hacer con este aparato porque tiene tanta luz, tanta frecuencia, la fibra es tan gruesa que puedo darme ese lujo de mandar mucha luz y lo veo. Con el nasofibroscopio eso no es tan posible porque no da para tanta la luz. ¿Okay? Hay limitaciones. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo veo entonces durante la endoscopia? Que el cierre y la apertura sean simétricos, que vea que el tiempo de apertura se abre lo mismo que se cierra y de un lado igual que del otro. No es que una abre más y la otra abre menos. ¿Okay? Este es otro tipo de laringoscopia. Esta es la que hacen los anestesiólogos. Se asoman con una pala curva, estiran el pescuezo, ¿okay? Te ponen la cabeza así, entonces ven las cuerdas vocales y ¡chas! Tu boca queda para adentro. ¿Okay? Esto es una cosa muy dramática en las series de televisión donde sale la emergencia, le sale el tipo, vamos a entubarlo, y entonces es dramatiquísimo, meten el tubo. Es difícil, tampoco es dificilísimo. Aquí están metiendo un tubo, pero esto es un muñeco ensayo. Esto no es un cadáver de verdad. Este es el tubo endotraqueal, ¿ves? Entonces el tubo endotraqueal pasa por entre las cuerdas vocales y se ancla en la tráquea con este baloncito para que no se escape el aire por al lado, sino que todo el aire pase por aquí. ¿Okay? Esto es lo que se llama una laringoscopia directa. Esto ya es un procedimiento quirúrgico. Entonces se hace con el paciente bajo anestesia general. Entonces meto un endoscopio, esto que se llama tipo DIDO, laringoscopio DIDO, y entonces se mete dentro de la cuerda vocal, y estos son los instrumentos que yo uso para operarla. Unas piecitas largas, así yo las meto, y entonces si tiene un nódulo los corto, si voy a abrir la cuerda vocal uso entonces el bisturicito, dependiendo de lo que tenga que hacer, tengo una herramienta para cada cosa. Y eso se hace mirando bajo un aparato de esto que es un microscopio quirúrgico, diseñado por Zeiss. Estos cada vez son más simples. A medida que van avanzando las cosas, pues estos microscopios son cada vez más simples. Este era el que yo usaba para operar en el posgrado. Y aquí está, fíjate que están quitando un nódulo de la cuerda vocal, es con una pinza de corte, se llama un trucut de corte verdadero, es un sacabocado. Entonces lo agarro, clac, y le doy un cortecito aquí, con esto cierro la pinza y se come este pedazo completo. Y me llevo el nódulo. Eso después cicatriza. ¿Ok? Esto, vamos a decir, de aquí a aquí, hay lo mismo que hay de un lado de una uña a la otra. ¿Ok? O sea, si yo veo la uña, ese espacio es lo mismo que hay de aquí a aquí. Es chiquitico. ¿Okay? De esta manera que si yo hago este mordisco aquí, tampoco es que... Lo que pasa es que aquí está amplificado porque estoy viendo el microscopio, pero eso tampoco es tan grande. ¿Ok? Esta es la última foto. Bien. Entonces son las 9 de la noche casi. Esta niña tiene fiebre y este perrito tiene hambre porque yo no he comido todavía. ¿Ok? Dejamos la clase así. Ya la semana que viene tenemos el examen. ¿De acuerdo? Con respecto al trabajo, creo que se los dije, ¿no? Lo que íbamos a hacer con respecto al trabajo. Vamos a ver cómo salen.